Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia. Vamos a analizar cómo una condena por corrupción de las gordas está haciendo temblar los cimientos de una carrera presidencial. Esto es lo que se conoce como el cártel de las marionetas. Y aquí está la pregunta del millón, la que está ahora mismo sobre la mesa en Colombia de cara a las elecciones de 2026. Todo esto por una sentencia judicial que ha caído como una auténtica bomba. A ver, apuntemos una fecha en el calendario, 25 de marzo, porque ese día el senador Ciro Ramírez fue condenado por este escándalo y ¡boom! La onda expansiva golpeó de lleno a Paloma Valencia, una de las principales candidatas para las elecciones presidenciales de 2026. O sea, que no estamos hablando de un tema menor, sino de un suceso con unas implicaciones brutales para el futuro político del país. Echemos un ojo a la cronología, porque aquí el timing lo es todo. Esto no es algo que venga de lejos, no. La red original, la de Mario Castaño, cayó en 2022. Pero ojo, la condena a Ciro Ramírez, que era un aliado clave, fundamental, de la candidata Paloma Valencia, llega en marzo de 2026, justo unos meses después de que ella lanzara su campaña en diciembre de 2025. El momento, desde luego, no podía ser peor para sus aspiraciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que una sola condena pueda hacer tanto daño? Para entenderlo bien tenemos que abrir el capó y ver cómo funcionaba esta red por dentro. En esencia, el cártel de las marionetas era básicamente un tinglado muy sofisticado para desviar dinero público hacia fines políticos. Y que quede claro, no hablamos de dinero abstracto, ¿eh? Hablamos de fondos que tenían que ir a proyectos sociales, a carreteras, a colegios, y que al final se desviaron para inflar campañas y llenar bolsillos privados. Y aquí viene lo interesante de verdad. Si nos fijamos en la tabla, vemos como el escándalo no solo sobrevivió, sino que evolucionó y saltó de un partido a otro. Empezó con Mario Castaño, del Partido Liberal. Digamos que era la versión 1.0 de la trama. Pero tras su caída, la red la hereda y la perfecciona Ciro Ramírez del Centro Democrático. ¿Qué nos dice esto? Pues que esto no era un problema de un partido, sino un sistema de corrupción con una capacidad de adaptación tremenda. El método era un mecanismo de 3 pasos, muy claro y pensado para ser súper eficiente. Primero, controlar quién se llevaba los contratos. Segundo, exigir su mordida, su comisión. Y tercero, usar ese dinero para regar su propia red política y fortalecerla. Venga, pasemos a las consecuencias. Vamos a ver cómo esta primera ficha que cae provoca un efecto dominó que acaba en una crisis tremenda para la campaña de Paloma Valencia, porque el impacto va mucho más allá de lo judicial. El primer impacto, y el más peligroso, es algo que en política se llama contagio reputacional. Es esa idea de que la mancha de un aliado se te pega, como si fuera japapote, aunque tú no tengas nada que ver directamente a nivel judicial. Y esta cita lo clava, de verdad. El peligro es justo ese, que lo que ha hecho una persona, la gente lo empieza a ver como la forma de funcionar de todo el partido. Y claro, eso dinamita la credibilidad de todos, sobre todo de quien lo lidera. Así que el daño es triple, y esto es crucial entenderlo. Primero, adiós al discurso. A ver cómo vendes tú ahora que luchas contra la corrupción con esto en casa. Es que suena chiste. Segundo, te destroza la organización en el terreno, la maquinaria. Todas esas redes que Ramírez controlaba en zonas clave, de repente, se desmoronan. Y tercero, y esto es un regalo para los rivales, les pones en bandeja la narrativa perfecta. La elección va de corrupción contra cambio. Y claro, todo esto obliga a la candidata a jugar a la defensiva. En vez de estar hablando de sus propuestas, se pasa el día apagando fuegos y dando explicaciones sobre el escándalo. Pierde un tiempo valiosísimo y, sobre todo, pierde el control total de la agenda. Pero al final, ¿qué significa todo esto para la gente de a pie? Para los que van a votar. ¿Cómo les afecta un escándalo así a los distintos tipos de votantes? Pues mira, el núcleo duro, el votante fiel, probablemente no se mueva. Pero la batalla de verdad, la que decide unas elecciones, se juega en el campo de los indecisos y los votantes de centro. Y para ellos, la percepción de corrupción, a menudo, es una línea roja. Este gráfico lo deja clarísimo. El daño de verdad no se produce entre los que ya están convencidos. Se produce entre esos grupos clave que pueden inclinar la balanza. Los indecisos, la gente de centro, los jóvenes. Ahí es donde un escándalo así hace un roto de verdad. La conclusión clave, por lo tanto, es que un escándalo de este calibre no es solo un mal titular en el periódico. Lo que hace es atacar y debilitar los 3 pilares sobre los que se sostiene cualquier campaña: la confianza de la gente, el mensaje que quieres contar y tu organización sobre el terreno. Y esto nos deja con una pregunta final en el aire. En una carrera que se prevé súper ajustada, ¿será este caso un factor decisivo para que la gente cambie su voto? ¿O acabará siendo solo ruido de fondo entre tanto jaleo de campaña? La respuesta, seguramente, definirá quién gobernará el país.